Hola, bienvenidos, somos Inlayo. Somos Vanessa y Coque, dos viajeros que estamos intentando dar la vuelta al mundo en moto. Y hoy estamos en un lugar súper especial, un lugar que todos los viajeros deberían saber o conocer sobre él. Estamos en casa de la familia Zap, en el Zaparrancho. Efectivamente. Es una familia que estuvo 22 años viajando, a la que yo conocía desde hace mucho tiempo, a los que seguía, y que, casualidades de la vida, hemos aterrizado aquí. Sí, no teníamos nada preparado y de repente la familia Zap ha aparecido en nuestras vidas de nuevo. Ya los habíamos conocido hace mucho tiempo y nada, estamos en su rancho. Un rancho que han abierto hace muy poquito, hace menos de un año, y que está abierto para todos los viajeros que vienen por esta zona, aquí en Argentina. Y hoy tenemos la suerte, hemos compartido unos cuantos días con ellos, pero vamos a tener una charla con Germán, el padre de familia. El padre de familia. Sí. Hoy Cande no nos podrá acompañar, Sí. pero bueno. Como hemos dicho, vamos a tener una charla muy gustosa con Germán, que nos va a entrevistar un poco a nosotros y nosotros a él. Vamos a tener ahí un vis a vis con él, con el que tenemos muchas ganas de conversar. Y que nos cuente también de su proyecto que está creando tan bonito y tan maravilloso. O sea, Sí. no os lo perdáis. Muy bonito. Sí, Vamos señor. a ello. ¿Vamos? Vamos. Bueno chicos, Vanessa, Coque, qué bueno que vinieron acá al Zaparrancho y encima hay nada más ni nada menos que no desde España, sino que desde África, Sí. desde Sudáfrica. De Europa se cruzaron todo hasta Sudáfrica. Sí, sí. Por África del Oeste, que siempre dicen que es un desafío, que la burocracia, pues, desde luego que sí es un desafío y sí, venimos aquí a descubrir vuestra tierra. Después de... Mía no, de todos. Bueno, vuestra, de Vas a todos. ver que cuanto más viajes te das cuenta que siempre estás en casa, siempre estás en tu planeta Tierra. Es verdad. Estamos, y además nos hacéis sentir así, ¿eh? Por lo menos el tiempo que hemos estado aquí, nos sentimos en familia, en casa. Bueno, en Zafarrancho estamos encantados Ay, qué lindo, con la qué gente lindo. de aquí. Sí, esa es la idea, ¿no? Si ustedes leen el primer libro, bueno, lo decían, ¿no? Que él dice que queremos tener un lugar de viajeros para viajeros. Y acá, gracias a Dios, otros sueños se están cumpliendo. Sí, Poco a poco se van cumpliendo. Hay que tener cuidado con lo que pide uno, ¿no? Pero a mí me interesa mucho cómo gestionas todo esto que estás montando, porque sabemos que estás compartiendo, ¿no? Que es un... Sí, te juro que mirá, viste el viaje cuando salimos con Cande a Alaska, salimos con un auto y no lo habíamos probado. No sabíamos cuánto consumía, no sabíamos cuánto íbamos a gastar. Teníamos algunos ahorros, pero sabíamos que se iban a acabar. ¿Qué íbamos a hacer cuando se acaben? No sabíamos qué íbamos a hacer. Y es exactamente igual con el Zaparrancho. No tenemos un plan, tenemos un sueño, tenemos unas ideas, pero cómo lo vamos a hacer no sabemos. Primero, no lo buscamos el Zaparrancho porque era imposible tener un lugar así, costosísimo sería, imposible tener un lugar que esté sobre un asfalto, bien ubicado cerca de la ciudad de Buenos Aires, acceso de todas las rutas que van a recorrer el país, que tenga infraestructura, que tenga muchos baños, que tenga salones para eventos y demás, para cuando hacemos los eventos de viajeros, la electricidad, no sé, el agua, tantas cosas que tiene que tener, imposible. Pues, Y apareció un precio de no creer. Que no lo encontramos nosotros, lo encontró unos de los voluntarios. Y nos apuró, porque cuando dijo lo encontré y lo ceñé. No es que, ¿qué tal si lo ceñamos? Y bueno, gracias a que lo puedo comprar, acá estamos. Qué bueno. Y para el plan de trabajo, bueno, muchos voluntarios. Sí, pues es que eso también es algo que me interesa, porque cómo gestionas también el voluntariado, que vienen, van,
es una locura porque te vemos siempre trabajando por todos lados, para arriba, para abajo, diciendo que hay que hacer esto, lo otro, pero es que hay tanto que estáis haciendo que es un poco loco, ¿no? Sí. El viaje también otra vez, no fue qué increíble la familia Zapp que dio la vuelta al mundo, sino qué increíble la humanidad que nos ayudó a dar la vuelta al mundo. Y con el Zaparrancho lo mismo. Si no fuera por la maravillosa humanidad de estos voluntarios que vienen a dar su tiempo, su esfuerzo y trabajo, no podríamos, sería imposible. Y encima hay gente que trae algunos materiales o algunas empresas que nos ayudan, por ejemplo con la pintura y otras cosas. Entonces eso suma un montón. Y es de corazón, porque no es que, bueno, es como en el viaje, si me ayudas te pongo un sticker gigante de la empresa. Ahora sí le estamos poniendo, ¿no? A los sponsors que nos están ayudando, pero no lo hacen por eso. Pues... Lo hacen por ser parte. Y es re lindo, ¿no? Es re lindo. Y la gratificación con todos los voluntarios decimos lo mismo, ¿no? Es ver esas caras felices o esos sueños que se empiezan desde acá del kilómetro cero porque vinieron, se motivaron. Muy bonito ver que el conjunto de la gente funciona. Ahora en una sociedad tan individualista como esta, que es que funcione es muy lindo. Bueno, estuvimos en varios lados, no es el único lugar así, ¿no? Estuvimos en varios lugares que es así, con muchos voluntarios, gente viajera que dejó de viajar y sigue viajando, así seguimos viajando. Ustedes nos cuentan sus historias y era como esos encuentros que teníamos en la ruta, que nos encontrábamos con un montón de viajeros y compartíamos una comida, ¿no? Y bueno, eso estaba pasando. Y luego las despedidas. Las malditas despedidas. Esa los lleva muy mal. Pero ¿sabes lo que no son despedidas? Es un hasta luego. Ya. Sí, eso por supuesto. De hecho, el camino, por lo menos y a vosotros seguro que igual, nos va poniendo otra vez a las personas. Sí. Es increíble, además es que el camino te va llevando, te va guiando. Y además es increíble porque te cruzás de nuevo o te cruzás con alguien que... estuve con Vanessa y con Cor, que me contaron de ustedes, me mandan un saludo para ustedes. Y acá mandamos un medito, hagámosles un saludo. Y volvés a estar millonarísimamente conectados. Al final estamos todos muy unidos, o sea, es la verdad. Sí. Súper bonito. Gracias a Dios apareció el celular. Pues sí, las cosas buenas que tiene, porque las redes son peligrosas. Es otra pregunta que teníamos. Con los niños, el tema de las redes, ¿cómo lo habéis llevado? Porque exponerlos... Claro. Por ejemplo, una vez estábamos en Washington y Nat Geo con Fox quería que nos filmen un viaje entero nuestro con cámaras, ¿cómo se dice? Que te filma todo el tiempo. Sí, que va un... Tiene un nombre eso, bueno, ahora me sale. Y por los chicos dijimos que no. Y con el tema de las redes se dieron cuenta que no somos youtubers. En el viaje subiríamos, no sé, creo que cualquier youtuber en un año subió mucho más de lo que nosotros subimos en 22 años de viaje. Sí subíamos, pero no era todo el tiempo, filmando todo el tiempo, era más disfrutar y sí compartir. Algo, un empuje, una motivación, ¿no? Pero no el día a día. Porque es verdad, cuando vos tenés niños, no es, creo que sea bueno para el niño que, a ver, decilo luego, a ver y más ahora en las redes que las críticas y todo eso. Eso nunca me molestó. Eso está porque bien. Aprendimos que vos tenés que hacer lo que vos tenés que hacer, no lo que la gente quiere que hagas, digas. Ya, pero vuestro sueño es vuestro sueño y los niños luego tendrán sus sueños. Exacto. Ya no son tan niños. Qué lindo, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, sí, eso nunca me molestó lo que la gente diría, ¿no? Muchas veces se escuchaba, ¿no? ¿Por qué obligás a los niños a ir por vuestro sueño? Yo decía, bueno, pero yo le pregunto si quieren ir a la escuela y me dicen que no. Y yo no quería ir. Y yo no quería que estaba mi papá y mi mamá trabajando todo el día y lo vea un ratito de la noche. Y yo no quería estar en un departamento esperando a los solitos. Y yo si vos me preguntás, y si no, también le decía a Sonia, si querés hablar con mis chicos, ellos también tienen Instagram y preguntarles si están de mal humor, viajando o algo así. Y cuando Pampa quiso volver, volvió. A los 16 años antes de que terminamos el viaje, estábamos en Brasil ya, faltaba poquito para llegar. Dijo, bueno, antes que no pierda la posibilidad de ir un año aunque sea al colegio, me voy al colegio para ver qué es eso de ir al colegio. Qué bueno. Entonces se fue.
pero al año empezó Dijo, la pandemia, se tuvo que volver con nosotros. rescatarme de aquí. Así que al final no pudo ir al cole. Un poquito, un ratito, muy bien, sí. Pero bueno, le fue bien, uno de mis hijos salió abanderado, el otro mejor amigo y otro, cosas así, mejor compañero, ¿no? Mejor dicho. Le gustó, ya tienen novias, ya tienen novios, ¿viste? Están muy bien. Si le preguntás, ojalá que ya que se quedan, hagan más entrevistas a ellos, preferiría estar viajando. Ah, sí. Pero claro, todo se puede, porque están las fiestas de 15, que acá en Argentina es muy importante, las chicas que cumplen 15, igual Avi va a vóley, Teo está aprendiendo a ser piloto de avioneta, y Pampa ya tiene un estudio de agencias de videos, y bueno, viajando todo eso por ahí se le complicaría, pero el bichito a viajar le llama. Nunca se sabe. Sí, ayer me enteré que Paloma con su novio están hablando de hacer un viaje. Oh. Llevadme a mí, ¿no? Sí, porque ¿cómo fue cuando se lo comentasteis a vuestra familia? Con No, Marcela? claro, no. Yo, bueno, mi mamá había fallecido hace mucho, ¿no? Y con mi padrastro nunca tuve muy linda relación, así que mucho más que a mis hermanos y mis primos, que estaban de acuerdo. Les llamaba la atención, por supuesto, y cuando le decía con un auto así me decían ridículo, estúpido, eso no se hace, con eso no se puede. Pero bueno, hasta llegamos a dejar de contarle a los amigos, porque ¿sí? nos miraban con una cara ridícula. Porque, claro, está bien, yo no soy mecánico, nunca habíamos hecho esto, no teníamos la plata, ni los mapas, el mapa de Argentina nada más tenía. Y después, Candelera sí, le fue un poquito más raro, más difícil por ahí, porque los padres de Cande pensaban que yo me la estaba llevando a viajar. Pero claro, nunca le dijimos, porque tampoco nunca imaginamos que iba a ser tanto tiempo. Nosotros imaginamos 6 meses, que era una enormidad de tiempo. Y son como, no sé, son como, 12 años de juntar tus vacaciones, 6 meses. Imagínate si estuvieras trabajando 12 años y le decís, yo te voy a trabajar 12 años y después me das 6 meses de vacaciones. A cualquier persona es un shock decirle, no, 6 meses, pero si son 12 años de mi vida trabajando. Sí. Y bueno, entonces Cande mintió, dijo que iban por 4 meses nada más. Que nos íbamos. Y a los 4 meses recién estábamos en Perú y en el desierto de Atacama, y Cande le escribió una carta muy muy bonita contándole que estaba en el lugar que quería, que no lo podía creer, haciendo lo que ella siempre había soñado con la persona que amaba, y estaba tan bien. Y el papá le preguntó después de esa carta, porque todavía eran cartas, claro. ¿Pero qué hago con esta chica que contraté temporalmente? Y Cande dijo, para siempre contratarla, porque no, bueno, que trabajaba con el padre. Trabajaba con el padre, tenía una oficina de médicos y demás, y ella ayudaba mucho. Y bueno, no volvió al estudio. No volvió al estudio. Sí, no, la familia a veces, hoy en día está mejor visto. 22 años atrás, hablar que ibas por tu sueño eso es para una película, no es para la vida real. Eso se hace cuando vos te jubilás, cuando vos tenés tus ahorros. Ahora tenés que sentar cabeza, ahora tenés que crecer, ahora tenés que... Y a mí me ayudó mucho a cambiar ese chip, porque mi mamá murió de 46 años de cáncer, ¿no? Y tenía tantos planes para cuando se jubile, que yo dije, ahora es el momento. Porque ¿quién tiene la vaca atada acá? ¿Quién tiene la seguridad que se va a jubilar? Así que vayamos ahora, antes que tengamos hijos, porque con hijos no se puede viajar. Claro. Y al final también se puede viajar con hijos, y hasta es mejor viajar con hijos. Un ejemplo. ¿Con cuántos años comenzasteis? Candelaria tenía 29, yo 31. Y si vos me preguntás en estos 22 años de viaje, ¿de qué nos arrepentimos? De no haber empezado antes. Ya. Sí, es increíble. Bueno, ¿no? Se va fraguando, ¿no? Sí. Pero todo el mundo me dice, pero empezaste re joven. Sí, pero bueno, tuve 7 años en una empresa de cableados que armé, de redes de datos, fibra óptica. Muy lindos trabajos, ¿no? Pero no te puedo escribir nada. No te puedo contar nada, ya te conté todo, recién te conté todo. Es cierto. Pero seguro que a ustedes les pasa que en una semana viajando tienen para escribir un capítulo, en una semana. Y antes pasaba un año, ¿y qué tal el año? Bien. He tenido salud, tengo trabajo. Mi vecina, no sé por qué, levantó el paredón. Yo he tenido suerte en la vida porque tengo muchas cosas que contar, me ha pasado de todo.
Pero mira, pasé un cáncer también. Ah, bueno. Y gracias a ello, Eso. aparte estoy aquí de decir, no dejo para el futuro lo que pueda pasar, pero... ¿No es bueno que te pasen esas cosas, Pilar? Claro. ¿No es bueno? Pero he podido enseñar, mostrar, los últimos años enseñando a gente ha sido siempre como un reto, un desafío y de poder contar muchas cosas. Entonces, para mí Pero qué lindo, qué lindo. es bonita la vida así. Nos encontramos con varios, ¿no? Sobrevivientes de cáncer y casi todos agradecidos, ¿no? Sí, sí, agradecidos de que les haya pasado porque empezaron, viste que hay un dicho muy lindo que la vida son dos vidas, que la segunda empieza cuando te das cuenta que es una. Y muchas veces Sí, ese eso clic sí. te lo dan Tiene que cosas así, pasar, ¿no? Claro, claro, Sí. efectivamente. Increíble, porque siempre te querés inmortal hasta que te das cuenta que sos re débil, re frágil, re... La muerte está ahí siempre presente y... Habrán escuchado en Ya, África pero- que dice el peligro, vos no ves el peligro, pero el peligro te ve. Y entonces por ahí podemos decir, la muerte no te ve, vos no ves la muerte, pero la muerte sí te ve. Sí, efectivamente, está ahí es así. contigo, está ahí contigo. Yo una de las frases que digo siempre en las formaciones es tener aquí a la muerte sentada con vosotros, Epa. que os va a recordar que estáis vivos Sí. y que tenéis que disfrutar Ah. y aprovechar cada instante. A mí me encanta ir a los cementerios porque, primero porque son llamativos, son tan diferentes, ¿no? De cada lugar. Pero ver eso de que, pucha, digo, estos están ahí por ahí con un montón de ganas de haber hecho muchas cosas y se las llevaron esas ganas al otro mundo. Y acá yo estoy haciendo algo, ¿no? Hay un cuento muy lindo, no sé si lo escucharon, que llega un señor, un cementerio, también como yo, a ver diferentes cementerios y empieza a leer y los nombres y las fechas. Pero este dice que vivió 6 meses y aquel dice 9 meses. Aquel uno más allá 1 año y medio, pero así son casi todos. Y se larga a llorar porque no lo puede creer. Y viene el cuidador del cementerio y dice, ¿pero qué le pasa? Es que mire todos estos niños, estos bebés que han muerto acá. ¡Ah, no! Esta gente murió de vieja. Pero dice que vivió 6 meses. Pues claro, 6 meses es lo que vivió. Wow, Claro. ¿Cómo que se...? A ver, cuénteme algo lindo. Por ejemplo, ¿usted fue a una miel? Sí. ¿Cuántos días fueron? 15. Bueno, vamos 15 días de vida. ¿Qué más? Y es verdad, ¿eh? Sí, es verdad. Difícil a veces. Cuando hablábamos de los 7 años que estuve en la empresa de cableado red de datos, no sé si llegó a 15 días para contarte algo de esos 7 años. Qué fuerte, Sí. qué fuerte. ¿Y qué lecturas? Porque siempre no habláis de que leéis cosas, de que leéis cosas de Job, porque os conocéis desde muy pequeños. Sí. ¿Qué lecturas, qué influencias Soy el teníais peor para- lector para del esto mundo. de- Soy el peor lector. Creo que si habré leído 10 libros en mi vida es mucho. o Y influencias solo de por viajero aquí. leí. Pero gracias a Dios mi primer libro fue Dove, que es un adolescente que con un barquito muy pequeño llamado Graham, el hombre, el apellido Graham como el auto, Como el Graham. auto. Curioso. Se dio la vuelta al mundo en velero solito. Y a partir de ahí dije, yo quiero leer esto, no quiero leer novela, no quiero leer Claro. cosas ficciones. Y los libros que me he leído siempre fueron de esto. Pero creo que mi abuelo influyó muchísimo, porque mi abuelo tenía un mapa de Argentina, pero con fotos del año 20 y pico, cuando él tenía 20 años, viajando por lugares donde no había caminos, con mulas tirando para subir una loma o con bueyes pasando un río, vadeando un río y cargando en barquitos para cruzar de una provincia a otra los grandes ríos. Y él me decía, porque me crié con él, ¿no? Y él me decía, vamos a las lagunas encadenadas, 100 kilómetros, terminamos en Península Valdés, 600, 700 kilómetros más allá, por 10, 15 días con la misma ropa, porque habíamos ido por el día nada más. Qué bueno. Durmiendo en el auto, entrando a un campito a preguntar si podíamos dormir, cosas así. Y me influyó mucho, ¿no? Él tenía como su tesoro el mapa de Argentina con sus rutas marcadas. Y bueno, para él tuve un poquito una visión más amplia, ¿no? Para él Argentina en esa época era un mundo gigante, Claro. porque sin caminos, Sí, sin estaciones, claro. sin mecánicos, sin nada. Era mucho más difícil todo. Y bueno, a nosotros gracias a Dios se nos amplió, ¿no? Y el panorama ahora es que a donde quieras puedes ir. Y sobre todo la información que te da a día de hoy todo. Que Sí, y cómo te recibe la gente, y todos te dicen, estás haciendo lo que yo siempre quise hacer. ¡Hazlo! Sí, lo primero que te dicen es, qué locura, o sea,
¿dónde vas? ¡Qué locura! Es Sí, como... sí. Y la mayoría de la gente dice, no van a llegar ni a... Tal cual. Cierto. Pero nunca hay que subestimar a un soñador, nunca. Un soñador tiene ganas. ¿Y cómo parás a alguien que tiene ganas? Sí. No lo podés parar. No. Vos le mostrás lógicamente que no es posible, pero el tipo le pone ganas y hace lo ilógico. Totalmente. Sí. Porque es más fuerte la gana que la razón, que la ciencia, que la física. No sé. Por lógica no se podría haber nunca hecho. Una vez en Europa, en España, Pero no sé por qué un español me sacó el cálculo de cuánto podría haber gastado yo en 2 años en combustible, en transporte, barcos, comidas, hospitales, un montón de cosas, 22 años para un viaje, yendo a los parques nacionales, yendo a hacer lo que hay que hacer en cada lugar, comprándome ropa cada tanto, por supuesto, ruedas, repuestos, mecánicos. Cuando hizo la cuenta, no podías creerlo. me calculó más de 1,5 millones de euros en 22 años. Yo dije, yo nunca vi más de 1.000. Por ahí se juntaban, 4 o 5 mil en un país muy bueno, ¿no? Pero se gastaban en los siguientes, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Cómo ilógicamente los mandamos y del corazón salió. Del corazón salió. No me asombra mucho 22 años que vayan surgiendo todo. Pero ustedes llaman, ¿cuánto van? Vamos a hacer un año, Bueno, ahora en noviembre. Vas a ver que un año fue mucho, pero también no fue nada. No fue nada. Y Ahora te paras a pensar y dices, pues si hemos cruzado África así. Sí. Es poquísimo, lo Es sentimos poquísimo, escaso. pero es un año vivido. Vos me Sí. dijiste que ahora cumplís años y estás cumpliendo vida ahora, Sí. que es otra cosa, ¿no? Sí. Antes, bueno, el tiempo pasa, no te queda otra cosa que cumplir años, pero ahora estás cumpliendo que la vida y ese año no se pasó, se vivió. Efectivamente. Entonces, cuando vas a Muy seguir, intensamente. sigamos así, cumpliendo con cada día, cumpliendo con el corazón, cumpliendo. Porque imagínate, tenés tu amor y tu sueño, ¿qué te falta? Estás en la gloria. Sí, que te ocurren desafíos y hay momentos que... Dios, que es, ¿cómo sigo? Pero no lo cambias por nada, o sea, por nada. Sí, pero prefiero el desafío de ver cómo llegar a pagar el alquiler de fin de mes que a ver cómo cruzo un Atlántico. Es muy divertido. Sí, además gente con energía, yo siento con energía y te vemos, como te he dicho antes, que no paras en todo el día, tienes una energía increíble y Bueno, claro, pero- la proyectas a... Es que tenemos una vida eterna para descansar. Así que aprovechemos esto para vivirla. Claro. ¿No? Descansamos después. Ahora. Ahora estamos para vivir. Sí, le puedes sacar jugo a lo que quieras, hasta las piedras si querés. Así que aprovechemos esta posibilidad. Sí. Aprovechemos esa posibilidad. ¿Y cuántas veces ha quedado tirado? Y tantas brazo? como la ven, no sé. No, nunca, tirado nunca, al contrario, nunca se rompió en medio de la nada. Mirá que estuvimos casi siempre en medio de la nada, ¿no? Porque nos metíamos, no nos importaba, nos metíamos en lugares increíbles como en el desierto de Gobi, como en ríos secos de Namibia que no pasaba nadie, y así tantos lugares, ¿no? En Mozambique o Tanzania, caminos de solo lodo, no era la época de los caminos para pasar y nos mandábamos. Pero no se rompía ahí. Esperaba que sea un buen lugar, con una buena persona, con una buena posibilidad de arreglarlo. ¿Y para qué se rompía? Para que haya una historia. Claro. No sé, cada vez que, a lo último no, pero al poco tiempo de viajar y que se rompía, con Cande nos mirábamos y decíamos, bueno, ahora ¿qué viene? ¿Por qué se rompió? A ver, ¿por qué? A ver el mecánico que me manda, ¿no? A ver el mecánico. Y me llegaba una señora inmensa, gigante, y yo decía, tu mecánico. Pero bueno, uno nunca sabe por dónde viene el tema y bueno, nos invitaba a su casa la señora y al día siguiente ella tenía un súper amigo que era mecánico y buenísimo porque entonces mis hijos y mi mujer se quedaban en la casa de ella y encima mientras ella veía que nosotros teníamos que arreglar el auto por 2 o 3 días, ella organizaba un evento para que nosotros demos una charla y vendamos el libro. Ella decía, con razón me mandaste a la señora. Además es que es así. El viaje, cuando se para la moto es porque algo Hay que va ver. bien. Sí. Y siempre hay ángeles, siempre. Sí. Además no son nada disimulados algunos, ¿viste? No, lo hacen de... Una vez estábamos en las Rocallosas, ¿viste? En el pueblo, en la provincia de Colorado, en Estados Unidos.
Y teníamos que bajar porque Paloma era bebé y se estaba poniendo muy colorado los cachetes y ya se estaban como cuarteando los cachetes, ¿viste? Y era muy bebé, ¿viste? Entonces, muy lindo lugar, bellísimo, todo, pero la nena no lo está sufriendo, bajemos. Y bueno, estamos por salir, un auto para al lado, uy, ven el cartel que dice familia viajando. Y dice, uy, qué lindo, están haciendo el sueño de otra vida, hablamos del sueño y de repente dice, yo estoy yendo por mi sueño, me dice ella. Yo ahora le pensé y estoy haciendo cremas para la piel, que son naturales y que curan quemaduras, tanto de fuego como de sol y todo eso. Hicimos un POC y nos quedamos. Increíble. Es que es increíble. Nos quedamos es unos increíble. días más, por supuesto. Sí. Claro. Y el tema, a ver, yo trabajo con la salud y cuando estuvimos viéndoos en Madrid os hicieron una pregunta sobre la salud. Sí, me recuerdo. Porque había unos viajeros que estaban por el tema de las aguas, ¿te acordás? Sí, y de la sí. salud. Sí. Por África estaban con las Sí, aguas. Y vuestra respuesta se me clavó, dice, cuando eres feliz, la salud acompaña. Sí. Pero sí. bueno. Sí, las peores enfermedades, y por lejos, ¿no? Es el estrés y la rutina. La rutina destruye cualquier ser humano, no somos seres rutinarios. Somos seres que estamos tratando de buscar el cambio, la diferencia, algo distinto. Y cuando la sociedad funciona perfectamente como un relojito marcándote los tiempos, a vos no te funciona. Es más, te destruye, tenés que esperar que te digan las vacaciones, esperar qué día vos tenés libre, esperar qué horario es para comer, no es que vos tenés hambre, no, tenés que comer, es la hora de comer. No te podés levantar cuando terminás de dormir, tenés que levantarte a la hora que suena el despertador, porque la sociedad funciona así. Está muy bien para la sociedad, pero para cada uno, ¿qué? Para el ser humano no. Y el estrés, bueno, invita a todas las enfermedades. Entonces, estás destruido rutinariamente y estás con estrés que invita a cualquier enfermedad. Es increíble. Antes de viajar sufría, pero jaqueca una vez por semana que no podía ver ni la luz. Wow. Dolor estomacal una vez por mes que me retorcí en la cama. Y en el viaje fue todo eso. Si he tenido dolor de cabeza por falta de hidratarme, que me olvidé de tomar o algo así. Sí. Pero es increíble cómo la felicidad ayuda a la salud. Los viejitos lo decían, ¿no? Mente sana, cuerpo sana y no te hagas mala sangre. Y es verdad, ¿no? Como... Pero ¿y los niños no han tenido algún problema? Bueno, tuvimos diarreas y tuvimos gripes, pero nada más. Nunca tuvieron ni sarampión, ni viruela, ni nada. Qué fuerte. Y mirá que yo las tuve todas. Y si no la tenía, vamos a la casa de mi primo que tiene hepatitis. Así ya de chiquito te agarras hepatitis, porque ya, si de claro. grande... Y mis hijos nada. Y hemos estado chicos con varicela, que estaban en la casa, enfermos y demás. Increíble cómo no se han enfermado, ¿no? Gracias a Dios, toco madera. Sí. Yo sí me agarré malaria, porque dejé de tomar. Vos también te agarraste malaria. Sí, yo que no tomaba las pastillas y... Pero vos te negabas a tomarla. Sí, porque yo ya las había tomado yendo a la India y no te me pegaron sentaba mal. A mí me pasaba lo mismo, las pastillas me hacían tener mucho miedo. Me manejaba con miedo, estaba... Claro. Y yo decía, este no soy yo, siempre un poquito de miedo tengo, pero no es que tenía tanto. Y la dejé de tomar y volvió a ser yo, volví a no tener tanto miedo, pero la malaria me enganchó. Sí. A ver, es que eso no es una enfermedad que generas de dentro, es al final un parásito que te viene de fuera, que te pica un mosquito. Es algo externo. Sí. Bueno. ¿Y te picó en una casa de familia, en una carpa, no te acuerdas dónde fue que te picó? Creemos que viendo los gorilas Viendo en Congo, gorilas en Congo, sí. que ahí había muchos mosquitos y Viendo la creemos orilla. que sí. Bueno, qué buen nivel de no, malaria. no, Qué buen nivel de malaria. Bienvenida. Yo me la agarré en una misión de esas cristianas Ah, sí. donde había miles de personas y demás, evangelizándose y demás. Ah, Yo creo que más divertido en un Congo. totalmente, Mejor, yo, sí. vamos, no lo cambio por nada. Y estuve seis días hospitalizado. Ah, mal te agarró. Sí, ¿Pero es porque te diste cuenta tarde o te agarró de esas malarias? Porque hay 3 niveles de malaria, ¿no? Hay 3 clases, Sí. ¿no? Sí, 4. 4. 4. ¿Y vos te agarró la peor? La tercera. Tercer nivel. Pero porque no, los síntomas no aparecieron hasta el último momento. De repente, normal, y en media hora de reloj, estaba comiendo con un amigo y yo, qué mal me estoy empezando a sentir, tal. Media hora estábamos arreglando la moto en un taller
Y los del taller mirándome diciendo, muchacho, vete al hospital, vete al hospital. ¡Pa! Y llamando ellos a Para la farmacia, oye, a ver si tenéis test, tal, no sé qué, que está muy mal. Y claro. ¿En qué lugares fue esto? Eso En ya Angola. estábamos en Angola. Ah, ya estaban Habíamos en- cruzado, pero claro, como son 15 días. ¿Y Angola cuánto tiempo le habían dado de paso? Un mes. Ah, bien. Sí, y Zafaron. justo pasó nada más llegar a Angola, con lo cual tuvimos todo el mes menos mal también. Sí. Pero luego tuvimos que Zafaron. salir corriendo. Porque a veces te dan 3, 4 días Sí, no. y los tenés que cumplir. Enfermo, Total, accidentado, total. como Sí. sea, salí. Sí, 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 no, tuvimos suerte ahí. En Guinea nos dieron 4 días para viajar y el policía nos decía, como no lleguéis, vamos a por vosotros. Y tuvimos que cruzar las peores carreteras de allá, que estaban hechas una mierda, en 4 días y llegamos por los pelos. ¿Y el país siguiente le dio un poquito más de tiempo? ¿Eh? ¿El país siguiente les dio un poco más de visa? Sí, porque era Sí. Costa de Marfil. Sí. Íbamos a Para trabajar. descansar un rato, para tirarse un Sí, rato. para- sí, sí, sí. Sí, Estuvimos además es que trabajando allá, cruzamos muy en la rápido. Copa África de Fútbol, ¿En serio? Sí. ¿Qué hacían? en la televisión. En la ¿En televisión. serio? ¿Y qué hacían? Pues grabábamos imágenes del evento Y para manda- luego subirlas, no, Ah. para interno, para hacer luego Para- los vídeos de hacerle promoción. Y luego estuvimos La- tirando cable también. Sí, para la señal De televisión. toda la televisión del evento para todo el mundo. Mirá vos. Sí, 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 sí. Una escapada de todo, ¿no? El Sí, viaje. sí, sí. Además estuvimos ahí el día de la inauguración y todo. Pero ustedes, fue- ¿eso se tiraron de cabeza a hacerlo o sabían lo que estaban haciendo? Un amigo nuestro que vivía en Rabat que nos dijo, chicos, a ver, ¿qué podemos hacer con vosotros? Si estáis en un mes desde Rabat a Costa de Marfil, si estáis en un mes en Costa de Marfil, tenéis trabajo. Y buenísimo, ahí fue. Y no Nos teníamos vamos- visado de nada. Nada. Teníamos que sacarnos los visados y en un mes atravesar. Y Nos lo- negaron la visa de Mali, no pudimos cruzar por Mali. La de Guinea no nos llegaba por internet. No nos Tuvimos llegaba. que ir ¿A la a... frontera? Tuvimos que... Tuvimos que hacer... No sé si esto está bien dicho, extorsionar en la frontera. Tuvimos que pagar en la frontera, comprar a... Mamá. Y llegaron. y Sí, llegamos. Llegamos además el día 7, teníamos que estar el día 8, el día 7, y decía nuestro amigo, dice, yo no apostaba No, por no, vosotros. No, porque él Sí, ha sí. viajado mucho por allí y sabe cómo están Claro, los ¿no? pisados, que son muy complicados, y las carreteras. No sé que es lo más difícil el oeste, es algo de África el oeste. Sí, sí. Nosotros elegimos el este por los niños, por los animales, por los paisajes, el mar Índico, tantas cosas bellísimas, pero la parte maravillosa del oeste, la parte humana que dicen todos los viajeros que se ve, está en el oeste, pero cansa la burocracia, cansan los tiempos, cansan los... Todos los viajeros, mira, me entrevistó otro chico de Colombia y hablando igual. ¿Qué es lo peor del viaje por África del Oeste? Burocracia. 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 Y ni malaria ni... Y estuvieron en esos caminos que desaparece el vehículo y aparece, porque el pozo no es pequeño, es inmenso esos pozos. No, la verdad estuvieron- que tuvimos suerte. ¿Zafaron de las épocas de lluvia? No, tuvimos Tuvimos un poco de lluvia. Tuvimos lluvia época de lluvia. bastante, pero con tanto peso como vamos dos en la moto, yo siempre intento estudiar un poco. Normalmente en motos de estas va solo uno, con su equipaje. Pero ella, mira cuánto pesa, 20 kilos, 30. Mírate las maletas a ver. Sí, a ver pero Ah, si la pesa, falta pesa. de cosas de ella, cuánto pesa. Ah, está bien. O sea que nosotros íbamos, No. los seis, íbamos solo con 2 valijas y no las grandes, las medianas. La típica de avión para justo los, no sé, 11 kilos, 12 kilos que son. Y una era para 4 hombres, otra era para 2 mujeres. Pero vos abrías la de hombres y había un montón de cosas de mujeres. Vos decías, ¿cómo puede ser? Sigue. No Que puede los ser. negarán, pero. Nosotros estábamos viajando en África encajadísimos en la arena y encima hubo un incendio y entonces hay mucha ceniza y el calor te hace transpirar y la ceniza te pega y vos la ves a Candela Paloma de punta en blanco. Y nada de ropa tipo aventurera Colombia para África, no, vestida como que van a salir, ¿viste? Porque ella dijo, Candela, no, yo no voy a estar a los meses de viaje, yo no voy a estar todo el viaje vestida de aventurera, yo quiero vestirme de mujer. Oh, qué fuerte. Entonces llevaba siempre alguna que otra ropa diferente y la cuidaba y siempre estaba monona. Qué bien. Sí, siempre linda. Bueno, por un lado muy linda, ¿no? También. Sí, hacéis buena pareja, se ve Sí. increíble. ¿Vos llevas mucha ropa o poquita?
Llevamos No, exactamente no. la misma, Lo que pasa es que yo llevo un pañuelo que es multiusos y es el que uso de vestido. O sea, con el pañuelo me abrigo, me pongo de vestido, me de falda. Claro, pues. Pero llevo 2 pantalones, 3 camisetas que ya están rotas y poco más. 3 pares de calcetines, 2 bragas y no más. Sí, no, más o menos va bien. No, Pero ¿Y quién es el cocinero? Si vamos en ruta, yo. Cuando paramos. Si Cuando estamos paro- ya parados, a él también le gusta y Sí. se le da bien la cocina. Llevamos también para cocinar en ruta, o sea que... ¿Ustedes llevaban cocina también? Sí, todo, porque Podéis extrañamos comer. mucho la comida. Está bien viajar 15 días, 20 días comiendo comida de sándwiches y de picadillos, pero extrañamos mucho la comida. Entonces era re lindo llegar a una casa familiar y decirle, ¿quieren que les cocinemos algo típico argentino? Y a la gente le encantaba. Entonces cocinábamos y teníamos las cosas para cocinarlas. Y también al mediodía, si no estábamos en una casa, era cocinarnos algo. No siempre sándwiches, ¿no? Casi siempre algo parar y comer bien rico, ¿no? El desayuno muy fuerte siempre. ¿y les gustaba? Sí, yo por ahí estaba en África, en un parque nacional, haciendo ñoquis caseros, amasando en el parque ¿Qué me nacional. dices? ¿Y le gusta? Claro, porque la comida, para mí es re importante. Para mí, yo cuando estaba en Alemania veía que todos los mediodías comían un sándwich, y yo decía, acá aburrido, todos los mediodías un sándwich. Sí, no, te lo preguntamos porque nosotros en Benín, bueno, ellos comen picante, claro. les hicimos comida española y decían, No esto tiene no gusto, pica, no tiene esto gusto. no pica. Sí, es como echaban de especias ahí para que picara la tortilla de patata y yo, ay Dios mío. Sí, nosotros con el picante sufrimos. También, ¿no? Sí, Sí, en la India cocinamos muchísimo nosotros, o en otros países que eran picantes, claro. ¿no? Sí. Claro, Cocinamos picante. muchísimo nosotros y no entendían. A veces parábamos a comer en la India y pedía arroz blanco con huevo frito y nada más. Pero nada más, Normal. Y venía con algo rojo el huevo frito. Digo, ¿qué es eso? Y para darle un poco de gusto me decía. Yo te pedí. No les entra en la Y cabeza. no entendían, no entendían que... Qué fuerte. Sí. Te lo hacían Bueno. de corazón y te arruinaban el corazón, el estómago, el trasero, todo. Entonces ustedes llegan ahora acá, se van para Ushuaia, después me dijeron que se van para Brasil. Subimos, luego subimos. Sí, hacia- iremos subiendo Ruta 40 y Austral. Ah, bien. Pero sí, queremos, no sé si vamos a llegar a Navidades, están unos amigos brasileños esperando. Sí, van a llegar, pero solamente no la del 25. Sí, claro, llegaremos el 3 No la del 24. Navidad del 25. Sí. No, Porque es verdad, ¿no? Lo que hace un ratito hablábamos. Si los tiempos lo permitís que lo ponga el camino, los destinos también te los vaya marcando el camino, ese es el viaje. claro. Porque el mundo te quiere mostrar, te quiere compartir, te quiere dar. Es algo... Y si vos tenés tiempos, límites, bookings, no sé, cosas así, no le estás dando esa posibilidad. No, el ejemplo es lo que te comentábamos del trabajo que sí, lo agradecemos, pero es que dejamos de ver unas cuantas cosas en el camino que nos hubiera gustado en Mauritania, en Senegal, estar más tiempo. Te vuelvo a repetir, infinitamente agradecidos, pero... Sí, una nos cosa hemos quita perdido. la otra. Y algo que decidimos en la salida es, no queremos planes, no queremos estar pendientes de otras personas. Claro. ¿sabes? Que todo el mundo te dice, pues tienes que ir aquí y allá, no sé qué, sí, vale. Escuchamos, pero nuestro camino va Sí. por otro lado. Pero yo me hubiera quedado más tiempo en África, también te digo. África. Yo me hubiera Sí, quedado es mucho más, porque para mí Maravilloso. fue... Preguntar a cualquiera de los tapitos, Te cualquiera enamora, de los sí. tapitos, África. Mirá que los chicos no tenían wifi, no tenían Coca-Cola, no tenían millones de cosas. Y lo que más extrañan y quieren es África. Es más, Wallaby, el más pequeño, le gustaría ser de grande guía de safaris en África. ¡Wow! Qué bueno. Imagínate. Sí, en la familia Sam nunca va a haber plata, me parece. Historia para contar va a haber, pero plata parece que nunca va a haber. Y bueno, Sí. de eso se trata la vida, de juntar historias, ¿no? Imagínate llegar al final de tu vida, mirar para atrás y decir, qué buena que estuvo, ¿no? Ahora estás en un lugar
que aquí vas a juntar miles de historias. Sí, O sea, y nos van a hacer parte del Milei. Esto va a eso ser, también, sí. eso para agradecer mucho. sí, porque la energía que se mueve aquí es... Eso para agradecer mucho. Ayer fuimos a San Pedro, porque Andrea tenía que bailar, y cuando fuimos a San Pedro había un motorhome, y nos invitaron a subir, y había un libro, Atrapa tu sueño, dentro del motorhome, y nos decía, están viajando con nosotros, y yo decía, wow, qué regalo más lindo. Y le dije, me hiciste el día. Sí, 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 sí. Y uno de los comentarios que leímos cuando encontramos, porque no sabíamos que Joder. teníais este No, espacio. ¿Viste lo que son las para sorpresas nada. del camino? ¿Viste? Ustedes se abrieron, ahora están cuántos días acá, cuántos días más acá. Veníamos vamos a- para un día o dos y ya llevamos unos pocos. ¿Viste cuando el camino te va Y diciendo? además es que justo verlo antes, porque normalmente pues eso, esto no suele pasar. Te pasas y luego a lo mejor te encuentras con Sí, gente de, oye, quieres pero estuviste volver. por los Ay, ZAP". qué pena, ya Y lo yo- pasé. Sí. Sí, sí, fue... Pero decía- Miles de veces nos pasó. Decían, una meca del viajero. Ah, Sí, Qué sí, sí. bonito, ¿eh? Qué Lo bonito. dicen, lo dicen. Sí. qué lindo, qué lindo, qué lindo. Decía, hay un señor, ustedes vieron un camión bellísimo, viste, de unos canadienses, Sí. preparadísimo, 4x4, lleva más de 4 años. Ahora dentro de unos días están volviendo porque pasaron el verano allá en Canadá, porque tienen nietos. Y dicen que los 4 años y tanto de viaje, el mejor lugar donde lo pasaron, no por lo que hay para ver, sino por la gente que hay para estar. Claro. Porque así como ustedes, ahí siempre hay otros viajeros y demás, y se arma un lindo ambiente, ¿no? No, no, nosotros estamos encantados con todos. Sí. Con todos. Es Sí, que sí, es sí, un sí. gusto. Sí, es un sí, gusto. sí. Has encontrado buena gente aquí, además de trabajando con vosotros. Sí, Codo a sí, codo. sí, 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 no, gracias a Dios. Si no fuera por la gente, ni el viaje, ni esto, ni la vida. Si tuvieras que pensar los 10 mejores momentos de tu vida, seguramente son los 10 mejores momentos. Entonces, ¿por qué perdemos tanto tiempo en cuidar cosas, tener cosas? ¿Por qué? Nada. ¿Para qué? No tiene. Vivimos en un mundo que hemos hecho los humanos artificial, que no a veces no tiene mucha conexión con la naturaleza y perdemos al final. Los locos no somos nosotros. Los locos son los que Tienen la posibilidad siguen. de vivir una vida en el mejor Claro. lugar del mundo. Imagínate que vos te regalaran una entrada para 4 o 5 días a un parque de diversión impresionante. ¿A qué te dedicarías? ¿A tratar de vender cosas en el parque o a hacer todos los juegos y diversiones que No, habría? claro. Y bueno, eso pasa con la vida. Tenemos la posibilidad de disfrutar la vida, pero nos dedicamos a tratar de hacer otra cosa que no es disfrutarla. Una metáfora, sí, señor. Sí, sí, ahí estuvimos en la India y una vez un hindú me enseñó que Mahatma Gandhi le decía que teníamos que practicar, forzarnos por ser pobres. Practicar la pobreza, esforzarnos por ser pobres. Yo decía, ¿cómo? Tenemos que salir de la pobreza. Es que decía que cuanto menos tienes, más tiempo tienes. Y cuanto más tiempo tienes tiempo para vos, para tu familia, para tus amigos, para tu espiritualidad, y ahí está la riqueza. Y en el viaje, en más de 3.200 horas que estuvimos, nos dimos cuenta que una casa linda no depende de la casa, depende de la gente que está en la casa. Entonces, no importa que tengas una pintura de Van Gogh, no importa si por ahí tenés, no sé, una alegría que contar, una historia que compartir, no sé, Totalmente. es totalmente... ¿Y cuáles son las próximas historias que vas a contar? Porque hemos... He escuchado. No, ustedes van escuchado. por más historias, ustedes van por más historias. ¿Qué Nosotros tenemos que quieres? hacer esto que funcione primero. Bueno, y la idea del velero, La vía velera está siempre firme, firme cuando cruzamos el Atlántico en un barco a vela, volviendo desde España a Sudamérica, me gustó mucho. Fueron 26 días de navegación, con el auto a bordo encima, en un velero muy antiguo, más de 100 años tiene el velero, y gustó mucho. Y queremos eso, ¿no? Y bueno, la cosa que vamos a hacer es que esto funcione, que apareció. Yo en diciembre del año pasado me iba a buscar velero, y esto apareció en octubre. Y en noviembre se compró. Y en diciembre hicimos la primera juntada. Y así estamos. Y bueno, dijimos, como esto era un sueño, pero me parecía imposible por la parte económica, no se podía nunca realizar, y se está haciendo. Porque al final, si un sueño se cumple con dinero, ese es un sueño barato. ya, Hay que cumplirlo con ganas. sí, hombre, tenéis que poner aquí la energía ahora. Exacto. Y bueno, se está poniendo, la gente lo está poniendo, la gente está viniendo. Y bueno, cuando empiece a funcionar económicamente, ahí sí vamos por el velero. Pero bueno, no creo que falte mucho, ¿no? No. Se proyecta y ya está. Sí, cuidado con lo que pedís. Bueno, usted va para Alaska, me imagino, mínimo. Sí, queríamos.
¿no? Mínimo. Mínimo, sí. Lo suyo, empezamos, en la web nuestra pone que la vuelta al mundo. Ah, bueno. Pero, Vamos. bueno, vamos poco a poco, paso a paso. Nos preocupa un poco el tapón del Darién, porque sí, Hay un montón de barcazas que ¿Qué te pasa, si no? vienen en noviembre hay un chico que cruzó en la barcaza, le pueden pedir el dato, solamente que esa barcaza se hundió con la moto, esa de barcaza ya no está más. La moto tampoco está, va a estar abajo del agua. Pero bueno, hay otras. Son riesgos de la vida, ¿no? Se llama Emilio el hombre. Divino, así que vengan que va a dar charla. sí, porque tenéis un evento dentro de poco. En noviembre, en mediados de noviembre, hay un muy lindo encuentro de viajeros. Muchos vienen a contar sus viajes, sus experiencias, también algunos dan talleres. Entonces, a mucha gente que tiene alguna duda, en 4 días se las quita, porque entre que escucha tanta gente más, que después puede estar hablando con ellos, porque estamos todos al alcance de cualquiera, el 99% se da cuenta, pero este pibe es como yo, esta chica es más increíble, que se anima más cosas que yo. ¿Cómo no voy a tratar de hacer lo que hacen esta gente, estos viajeros? Y realmente creo que es muy fuerte, porque te das cuenta que la diferencia entre un viajero y el no viajero es que uno se da animado al paso, no que estaba preparado, no era que estaba listo. Al final el que está preparado y listo es el mundo, ¿no? Claro. Le encanta ser parte de sueños. Es que al final, listo, ¿y cuándo estás listo? Y Es dar el- vamos a reírnos dentro de un tiempo. ¿Cuánto tiempo de pronosticaron la vuelta al mundo? Bueno, 2, 3 años. Dijimos sí. Bueno, entre 2 o 3 años veamos este video. A ver por dónde andamos. Y nos vamos a matar de risa. Sí. Sí, si están aquí, volvemos y Dale. nos reímos juntos. O nos encontramos en alguna parte con un velero. Lo del velero a mí también me Oye, llama pues mucho la atención. sí, lo del pero- velero no es mala idea, sí, No, sí. imagínate. Pero qué bueno, lindo, ¿no? después de contar Mark y... ¿Cómo se llamaba la otra chica? No me acuerdo. Y Lisa. Sí, los que de Los la que vaca. estaban aquí, Ah, que- sí. que cada Lisbeth y Ah, Mark. Lisbeth. Que tienes que estar limpiando, lo que tienes que dar, Sí, reparaciones, mantenimiento que no sé lleva. qué, Donde te quedas mantenimiento. dormido una semana es horrible, porque tenés que adelantar 2 semanas de trabajo en una. Sí. No es que, bueno, en una semana lo hago de nuevo. No, el barco, el mar te come. Es mucho más trabajoso que ir en Sí, coche. sí, tal cual, pero también tienen sus otras experiencias. Claro, claro. Sí, al que quiere ser que le cueste, pero Sí. vamos por eso. Que cueste. Yo, como decía, en vez de estar llegando a pagar la cuenta a fin de mes, prefiero Claro. estar lijando un velero. Totalmente, no. Sí, que son no- distintas perspectivas. Pero bueno, prefiero esa. Prefiero muy mal día en mi sueño que un excelente día en el trabajo, ¿no? Sí. Qué sí, bueno. sí, tal cual. Sí, porque es eso, tu sueño. Tu Sí, sueño. sí. Tu Y vida, además, tu la vida. gente te lo ve como qué sacrificado, cómo dormían, cómo hacían en el baño, y qué comía, y no tiene aire acondicionado, y no tiene. No sé, una vez llegué a Australia y cuando necesitaba un poco de plata lo metíamos en un camping, porque en los campings vendíamos libros. Entonces nos metimos en un camping y estacionamos al lado de un señor que tenía esos motorhomes, que lo único que tenía que hacer es abrir la puerta y ya está todo. Tiene su mesa, su cama, su cocina, todo perfecto. Y era de alquiler ese motorhome, así que hasta no tenía responsabilidad si se le rompía algo, lo único que tenía que hacer era llamar a la empresa que alquilaba. Y él estaba sentado con su cervecita mirando como yo tenía que levantar la carpa, bajar los asientos, acomodar la cocina, que no es una cocina, es una cosa media cómoda, pero bueno, se cocina. Y el hombre de repente me pregunta, ¿y esto es así todos los días? Sí. Lo tuyo son solo 15 días al año, ¿no? Me digo, tienes un punto de vista muy bien. Prefiero, viste, estar 15 años incómodo, todo el año incómodo, que 15 días muy cómodo. Sí. No. Vanessa al principio le costaba mucho porque hemos viajado en caravana. Claro, en furgoneta, Furgoneta y siempre. un amor. y esto, yo digo, pero si es que es aventura, es que esto es inolvidable lo que estamos. Y hay que salir de la zona de confort. Sí. La aventura no está en el confort, la aventura es de afuera de la zona de confort. Sí. Y al final, preguntale a cualquiera de mis hijos que te cuente historias. Fueron las cosas más incómodas que en ese momento no querías que te pasen, pero ahora son las que más revivís, las que más te marcaron, las que más lograste superar, las que más fue desafío y qué bueno que lo Totalmente. superaste.
Totalmente. que parecía una piedra, pero no era una piedra, era un escalón para vos ir más arriba. Y bueno, Sí. son las que al final te marcan. Imagínate, vamos a hoteles 5 estrellas, vamos todo organizado, todo all inclusive. ¿Cómo te fue? Bien, no pasó nada, estuvo bien. Qué embole ese viaje. No, es muy aburrido eso. Y no hay problemas en un sueño, hay desafíos. Yo sí Qué que es cierto bueno. que desde que lo estamos haciendo en moto, me acuerdo más que cuando íbamos en furgoneta. O sea, los lugares por los que pasamos y las Claro. imágenes son... Total. Y la meditación Y la que gente. llevas en la moto no la llevas en la furgoneta. Claro, porque en vas la mo- encapsuladísimo no puedes en hacer tu nada. casco, y ahí te exploras, ahí te... Sí. Pero llegas a un sitio y es una explosión de gente, de vida. La de- moto es un atractivo, es como que llegara al pueblo el caballero andante en ese caballo impresionante. Sí, Es pero una bueno, cosa- no muy diferente de lo vuestro Pues también, bueno, porque sí, este sí, coche sí, tampoco... Sí, o sea, esto es llamativo. al final yo le digo a Coque y a la gente que al final cuando entras a un pueblo parecemos extraterrestres o astronautas, porque todo el mundo es como... Sí. Se te queda mirando. Sí, Y por más que dices, hoy no quiero relacionarme, pues imposible. O sea, Nuestro momento familiar era en el viaje dentro del auto. claro. Llegar a un lugar ya era casi como despedirlos. Bueno, que ande a atender a la gente por allá, yo atiendo a la gente por acá, yo voy a hablar. Y los chicos parecían jugar con chicos de cualquier clase. Jugaban al cricket en la India, jugaban al fútbol en África, jugaban al rugby en Australia, ¿viste? Joder. Así que iban aprendiendo cada deporte de cada lugar, pero era siempre relacionarse, ¿no? Qué bueno. Siempre era... Esa ha sido la mejor escuela. Sí, La no, mejor. le regalamos el mundo y le mostramos, Sí. porque fueron parte además, Claro. de que se pueden cumplir los años y que no hay nada más lindo que un ambiente familiar, ¿entendés? Teníamos todo el tiempo que quisieran para ellos, charlábamos de cosas re profundas, de cosas que veíamos juntos, que íbamos aprendiendo juntos. Ellos a veces aprendían cosas más rápido que nosotros, por ejemplo el idioma, nos claro. ayudaban Natural. mucho más. Qué bueno. Y así, ¿no? A veces estábamos durmiendo en el piso, porque en Corea se duermen en el piso. Y nosotros estábamos re duros. Y las chicas, pero mañana ya vas a ver que no. Nosotros seguimos re duros. Y ellos estaban diciéndonos a nosotros. O a un montón de lugares no hay agua caliente. Sí. Y ellos mismos nos decían, no, pero es frío al principio. Yo decía, yo te tendría que estar diciendo eso. Y yo sufría. Y los chicos te tiraban agua, jugaban. No, es increíble Qué cómo los bueno. chicos Sí, te se enseñan adaptan, más. se acostumbran. Uno dice, pobre chico, ¿cómo se van a adaptar? No, nosotros. Les encantaba eso de comer con las manos, ¿viste? Porque ahora se puede comer con las manos. Yo me encanta eso. Sí, los chicos, y bueno, y preferían dormir en casas que hubiera, no sé, patitos, perritos, gatitos, a que una casa bellísima donde quietos chicos en el sillón, No por te favor. subas en sofá. Normal. No corran adentro de la casa, por favor, chicos. No, es que el conocimiento puede venir Sí, en cualquier sí. momento, pero las vivencias... Sí, las vivencias, por ejemplo, en África se nos partió el motor en Zimbabue, se partió el bloque. Ostras. Y bueno, estábamos en un momento muy crítico económico de Zimbabue, pero muy difícil. Y bueno, un club de autos antiguos de Bulawayo, que todavía existía, pero nadie tenía los negocios abiertos, todo estaba casi todo cerrado, aún así lo iban abriendo para hacer esto, para hacer aquello. Nos hospedaron en un hogar de niños huérfanos, 70 niños había. Y tardamos casi 2 meses entre hacer todo para el motor. Y fue los mejores 2 meses de vida de mis hijos en un lugar, entre las amistades que hicieron, lo que aprendieron, a valorar la familia, a valorar el hermanos, a valorar libertad, porque estos niños, ni padres ni madres, pero tampoco la libertad de salir. Tenían que quedarse en el orfanato, ¿no? Y los valores de los chicos, ¿no? Por ejemplo, los chicos en la escuela era enfrente del orfanato, pero una escuela de Zimbabue que no era muy feo, ni pupitres, ni bancos, ¿no? Y los chicos que iban a esa escuela no comían a mediodía, porque solo comían una vez al día. Una polenta blanca con un poquitito de aceite o unas chauchitas. Y la cosa que los chicos sí podían volver al colegio a comer porque el orfanato estaba subsidiado desde Dinamarca. Y tenían de todo en el orfanato. Y podían volver
a comer y seguir en la escuela a la tarde. Y no, se quedaban con hambre en la escuela para acompañar a sus compañeros que no tenían para comer. Qué fuerte. Y eso a mis hijos también le dio mucho valor. No les tengo que decir, chicos, coman todo, que hay niños que tienen hambre. No les tengo que decir. Aprender que... Sí, que todo tiene un valor. Claro. La libertad tiene un valor, la familia tiene un valor, tus hermanos tienen un valor, la comida tiene un valor. Podría haber sermoneado toda mi vida y no lo hubiera aprendido. No, pero ahí en 2 meses les quedó. Estamos cansados de ver sermones de padres a hijos que no llegan a ningún lado. Pero qué mejor que esta, ¿no? Así que gracias a Dios se me partió el bloque del motor en Zimbabue. Si no, hubiéramos perdido eso. Bueno, nos vamos a reír dentro de 2 o 3 años cuando digan que damos la vuelta al mundo en 2 o 3 años, ¿no? ya estamos empezando a reír. Si son más, no hay problema tampoco. Sí. No tienen ningún apuro para volver a la vida anterior. Yo lo único que tengo, bueno, familia, mi madre que se ha quedado sola justo antes de salir de viaje. Mi padre falleció y es mi mayor preocupación a día de hoy. Pero por el resto, mis amigos van a seguir siendo amigos, tengo contacto con ellos. Sí. Vanessa, pues igual, la familia. Afortunadamente ahora con el internet te puedes hacer lindo, una videollamada qué y lindo, los ves qué en el lindo. momento y... Si nosotros cuando salimos era todo por moneditas en los teléfonos públicos, hablar rápido porque se comían las moneditas. Sí. Lo que nos pasó, Candelaria es un ejemplo con lo de tu mamá, ¿no? Que uno quiere viajar, pero también quiere estar con la familia, y más si ya son mayores, ¿no? Y bueno, tuvimos que volver de Alaska, volvimos porque la mamá de Candes tenía cáncer. Y estuvimos en Argentina y falleció, y al poco tiempo que falleció nos fuimos, pero mientras tanto estábamos viajando un poco por Argentina. Y cuando salimos el papá de Candes ya no estaba muy bien tampoco, tenía Parkinson y algunas que otras cositas, ¿viste? Y tenía 2 hermanas Candes, que una era la que la cuidaba, la otra no tanto. Y la que la cuidaba se quejaba mucho con Candelaria porque el papá se la pasaba hablando de Candelaria. Venían gente a visitarlo y tenía el mapa del mapa mundi con dónde estaba Cande, por dónde iba Cande, que Cande me llamó esta semana, que Cande me contó esto, que Cande... Yo creo que eso somos padres, no criamos hijos para que nos cuiden, sino que criamos hijos para que vuelen, ¿no? Y la felicidad del padre hasta el último día fue que Cande viajaba, que Cande iba por su sueño. Y creo que eso fue muy fuerte. Y nos volvimos a revivir esa historia porque en Sudáfrica una señora, cuando llegamos a un pueblo muy, muy bonito en las Drakensberg, unas montañas bellísimas de Sudáfrica, nos dice, tienen que venir a mi casa. No es que los invitaba diciendo, quisieran venir a mi casa. No, tienen que venir a mi casa. Y bueno, vamos a su casa y me dice, porque mis hijos viajaron. Uno de 18, otro de 16 años, desde Egipto en bicicletas que compraron en Egipto bicicletas comunes y con bolsos comunes se cruzaron todo y la gente los ayudó porque ellos no sabían que el desierto era tan largo y están muertos de sed y siempre aparecía gente para darles agua y siempre para cobijarlos y ayudarlos a arreglar las bicicletas que eran una porquería. Y así que yo tengo que devolverle al mundo lo que el mundo le dio a mis hijos, así que nos cuido. Pero nos contó la historia que sus hijos se fueron a esa edad porque el papá de ellos, que era su marido, estaba muy enfermo de cáncer y no lo querían ver consumiéndose, no lo querían, el hijo le decía que le hacía muy mal, que el viaje fue como un escape. Claro. Y el padre tomó un avión a verlos en Kenia. Y cuando los chicos llegaron a Sudáfrica no llegó a ver el papá, ya falleció. Pero cuando el papá fue a Kenia le dijo a su mujer que él iría a dejar unos hijos así en el mundo, que vayan por el mundo. Que se lo coman, que en vez que estén cuidándome al lado mío, viéndome cómo estoy muerto, queriendo yo verlos a ellos, siendo por su sueño, por sus ganas, por su... Los he enseñado bien. Sí, qué lindo, ¿no? Qué bueno. Así que uno siente esa responsabilidad de estar con sus padres hasta el último momento, pero no sé, a veces sus padres quisieran mejor que estén. Viviendo los sueños. Sí. Su padre siempre lo decía. Mi padre era el primero que decía, me voy contigo, tira para adelante, tira para adelante. Yo viéndole tan mal, porque íbamos a salir el 11 de septiembre y murió el 11 de septiembre en nuestro viaje.
Y Bueno, tuvimos está de viaje posponerlo. entonces, está acá. Sí. Van tres. Bueno, viene conmigo. Sí, van tres, Llevo, van tres. llevo las cenizas y las he, Qué lindo. puesto Acá ya la volví. en las cataratas Victoria, Qué lindo. aquí en Iguazú. Qué lindo, un poquito en todos lados. Y sí, pero bueno, también tengo la suerte de que estuve ahí hasta el último momento y Sí, ¿no? me quedé tranquilo, ¿no? Pero ya sabiendo eso, que ya estaba en los últimos tiempos. Pero era, sí. Mi padre estuvo en 56 o algo así países también. No, qué lindo. Qué lindo. Sí, nos metió, a mi hermana y a mí tenemos en la vena el viaje. Están los genes, están los genes. De hecho, Nosotros una vez estábamos en la India, Goa, en un lugar bellísimo, frente al mar, espectacular, y muchos overlanders acampando, ¿no? De todos lados. Y lleva una moto re rota, re atada con alambre, viste, vos la veías que... Un tipo con barba, pelo largo, tipo Forrest Gump, y español. Y hablando más profundamente al día siguiente sale el tema, ¿no? Pero ¿por qué tú viajas? Ah, no sé, a mí me mandaron a viajar, dice. ¿Cómo que te va? ¿Viste? Todos estamos acá porque este llamado interior, estas ganas de conocer el mundo, no, a mí me mandaron. Es que yo trabajaba en un geriátrico y todos me decían, ay, si yo tuviera tu edad, hombre, ¿dónde estaría? No estaría acá comiendo viejito, estaría, ¿dónde estaría? Y era re lindo porque él le iba subiendo todo a un grupo de WhatsApp de los viejitos, le iba mandando fotos, mire dónde estoy, chicos, mire dónde voy. Qué Y los guay. viejitos estaban re chachos, ¿viste? Porque... Todos contando, mira, ¿Viste? Qué bueno. qué curioso. Así que bueno, Guau, si no viajan, mandémoslos a viajar. Vamos a proyectarlo ahí. Vamos Sí, bueno, gracias por cuidarme los arbolitos, cortarme la grama, ponerle el protector para las hormigas a los Bueno, arbolitos. algo más Ojalá que cuando hacemos vuelva en por 3 aquí. años el arbolito ya esté más grandecito. Más te vale Sí. que esté ahí. Sí. Bueno, gracias Muchas chicos, gracias gracias por darnos el honor de ser parte de su viaje, de su sueño, vida. Gracias a vosotros No, por acogernos no, aquí, nosotros. y por atraparnos, porque al Acuérdate de final... usar el recogernos, aquí en Argentina no tanto. Por acoger. Ni Gracias por coger ni acoger. recoger. Es cierto. Gracias Bueno, si a quieres todos. hacer feliz a la gente, sigue diciéndolo, pero te van a malinterpretar. Pero te Gracias por ponemos un acogernos. protector. Bueno, ¿Viste muchas cuando gracias hace por, pip? Cierto. gracias Bueno, por chicos. ser un ejemplo. No, ejemplo no, estamos todos acá locos, lindos, no, locos. Que nos sigan llamando locos. Hay que decir gracias, ¿verdad? Que te dicen loco. Porque imagínate, te dicen, che, qué vida normal la tuya, ¿eh? Uy, qué triste sería eso, por Dios. Así que no, de verdad que te dicen loco, vamos bien. Sí. Vamos bien. Vamos bien. Vamos sí, bien. sí, eso Cuanto lo más tengo. loco, mejor. Sí. Totalmente. ¿Quién es loco? ¿El que te lleva a dejar llevar por la corriente como un pez muerto o el que nada con El que no elige su vida Ujú. o el que la elige. Es difícil eso, No es fácil conseguir el sentido. No es fácil. Bueno. Bueno, nos vemos dentro de 2 o 3 años para matarnos de risa porque dice que...